tema que tenemos preparado para esta noche, hermanos, tiene que ver con, basado en Filipenses. Les voy a pedir que por favor vayamos a Filipenses un momentito y aquí vamos a comenzar. Filipenses capítulo 2. Vamos a leer los versículos 9 al 11. El tema que vamos a estar discutiendo es, le dio un nombre. Y el texto dice que es sobre todo nombre. Capítulo 2, versículo 9 dice: por lo cual Dios también le ensalzó a lo sumo. Recuerden que estoy leyendo una versión antigua. Y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla, de los que están en los cielos, de los que están en la tierra y de los que están debajo de la tierra. Versículo 11: y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, a la gloria de Dios Padre. Le dio un nombre. Y nosotros tenemos que entender en qué consiste esta declaración de que le dio un nombre. Porque no, si nosotros no lo entendemos, realmente no vamos a poder movernos en los propósitos que Dios tiene. Y comenzamos. El nombre en la actualidad es un sustantivo. Eso fue de lo primero que nosotros aprendimos en la primaria, que el nombre hoy por hoy es un sustantivo. Pero en el tiempo, cuando la Sagrada Escritura fue escrita, el nombre no era un sustantivo, el nombre era un adjetivo. Por eso es que nos vamos a dar cuenta que encontramos a un Jacob que cuando nació venía con la mano trabada en el talón de su hermano Esaú, y precisamente por eso se le dio el nombre de Jacob, que significa usurpador. Estaba trabando a su hermano y se le dio el nombre de usurpador. Por eso vamos a encontrar a una Sara, su nombre anterior era Saraí, que cuando Dios le dio la promesa a Abraham de que tendría descendencia, a pesar de que pues Sara era estéril, ella se rió, y a razón de eso es que encontramos que su hijo se llama Isaac, que significa risa, traducido para nuestro contexto en español, traducido como risa. En realidad, si lo fuéramos a traducir adecuadamente, tendría que ser carcajada, ¿ya? Porque no era risa, una sonrisa, sino que era ya una expresión más elocuente. Eso es una carcajada. Así que, por eso es que vamos a encontrar en todo el Antiguo Testamento, Adán significa tierra. Vamos a encontrar Eva, madre de los vivientes. O sea, ¿por qué? Porque en el tiempo antiguo los sustantivos no existían. Lo que existían eran los adjetivos. Por lo tanto, no estamos nombrando, no estamos definiendo, estamos calificando. El nombre viene a ser entonces, en otras palabras, la esencia de la persona. Con el nombre se podía entender la esencia de la persona. Si por ejemplo encontramos con Abraham, padre de muchedumbres, pues la esencia de Abraham era precisamente eso, de que era
padre o tenía muchos hijos. Si nosotros encontramos a una Sara, que su esencia era princesa, eso es lo que estaba indicando entonces el nombre. No estaba identificando a la persona, estaba mostrando la esencia de la persona. Por eso, en el Antiguo Testamento, una de las características que nosotros vemos es que a las personas no se les podía contar. Hoy en día, ¿quiénes vienen de Ponce? Levantan la mano, 1, 2, 3, 4, 5. Eso es normal entre nosotros. En el tiempo antiguo no se podía contar a las personas. ¿Por qué? Porque no se les podía considerar como objetos. Porque su sustancia no es de un objeto, su sustancia es de alguien que establece propósitos en la vida. Por eso es que cuando llegamos al libro de Éxodo y Número, nos damos cuenta que la forma para contar a la gente, a la población, era pidiéndole que entregaran un ciclo de plata, una moneda, en otras palabras. Entregaban la moneda y cada quien tenía que entregar la misma cantidad, la misma moneda, y al final, cuando ya todos habían pasado, lo que contaban era el dinero, la moneda que había, y por las monedas entonces se entendía cuánta cantidad de gente había o estaba presente en ese momento. ¿Por qué razón? Vuelvo a lo mismo, porque estamos hablando de esencia. Cuando entonces en la palabra se nos dice que se le dio un nombre y estamos hablando de Jesús, el Hijo de Dios, nosotros tenemos que entender que se le dio una esencia. Se le entregó una esencia. Y cuando nosotros vemos allá, por ejemplo, en Mateo capítulo 27, y en Lucas también, cuando el Señor dice: ir por todo el mundo, doctrinar, hacer discípulos y bautizándolos en mi nombre, no está hablando únicamente de una identificación, está hablando de una esencia, de transmitir una esencia. ¿Okay? Bautizándolos en mi nombre, transmitiendo una esencia. Por eso es que Pablo enseña esto de que nosotros somos ministros de un nuevo pacto, que dispensamos la gracia. O sea, nosotros estamos dispensando, nosotros no solamente estamos proclamando. Por eso hemos dicho en clases anteriores de que el evangelio del reino no es únicamente proclama, es también liberación. Eso fue lo que el Señor Jesucristo hizo mención en Lucas capítulo 4: el Espíritu del Señor es sobre mí, por cuanto me ha ungido. ¿Para qué? Para dar buenas nuevas a los pobres, es decir, para transmitir una esencia. Entonces, cuando Pablo dice en Filipenses capítulo 2 que le dio un nombre que es sobre todo nombre, nosotros tenemos que entender, porque nosotros vamos a ir precisamente en ese nombre. Y si no entendemos qué es lo que le estaba diciendo, nosotros no vamos a saber transmitir una esencia adecuada y correspondiente. Y dice, leo de nuevo, versículo 9: por lo cual Dios también le ensalzó a lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Y note entonces ya las características de este nombre: para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla, de los que están en los cielos, de los que están en la tierra y de los que están aún debajo de la tierra. ¿De qué nos está hablando? Que la esencia de Jesús es poder. La esencia de Jesús es poder. Esa es una de las características. Y quizás la primordial. La primordial es que en el nombre de Jesús es poder. ¿Ok? Porque le dio un nombre para que se doble toda rodilla, de los que están en los cielos, de los que están en la tierra y de los que están aún debajo de la tierra. Esto coincide, si nosotros vamos al libro de Génesis, esto coincide precisamente con el primer mandamiento que Dios le entrega al hombre en el capítulo 1, versículo 28. Y los bendijo Dios, y les dijo Dios: fructificad y multiplicad, henchid la tierra, y aquí viene, sojuzgadla y señoread.
Sojuzgarla. Y señorear tiene que ver con poder. Con poder. Por eso, el Hijo de Dios, el cristiano, el coheredero juntamente con Cristo, tiene que manifestar poder. Porque si no manifiesta poder, no tiene la misma esencia del nombre de Jesús. Porque estamos transmitiendo esencia. Porque de lo contrario, vendríamos a ser seguidores. Y nosotros no somos seguidores. Pero poder en qué sentido. Mira, ¿Poder en qué sentido tiene que manifestar? Poder, autoridad, poder, en todo sentido. En el sentido físico, para poder transformar las situaciones. En el sentido espiritual, para sojuzgar. Vaya por favor a Génesis, Nuevo Testamento, Efesios capítulo 1, y aquí está la autoridad, el poder, la autoridad que forma parte de la esencia. Capítulo 1, mire lo que dice el versículo 19. En el versículo 19 vamos a encontrar una repetición. ¿Por qué? Observe lo que dice. ¿Lo tiene? Verso 19. ¿Y cuál aquella supereminente grandeza de su poder? Si puede subrayar esa frase, supereminente grandeza de su poder. Efesios capítulo 1, versículo 19. Supereminente grandeza de su poder. Esto es una redundancia, porque las tres palabras me están hablando ¿de qué? De poder supereminente. Está por encima de. Y luego dice supereminente grandeza, y posteriormente de su poder. Las tres palabras nos están hablando de poder, autoridad. Como dice Génesis, nos está hablando de sojuzgar, de tomar autoridad. El primer mandamiento que Dios le entrega al hombre. Sigo leyendo en Efesios capítulo 1, observe, la cual obró en Cristo, estoy leyendo en el versículo 20, la cual obró en Cristo, resucitándole de los muertos y colocándole a su diestra en los cielos, sobre todo principado y potestad y potencia y señorío y todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, mas aún en el venidero, y sometió todas las cosas debajo de sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas. ¿A qué? A la iglesia. Y esto lo hemos enseñado ya en más de alguna ocasión. Si todas las cosas están bajo los pies de Cristo, pero Cristo ha sido puesto por cabeza, significa entonces que todas las cosas están bajo de los pies de ¿quién? De la iglesia. De la iglesia. ¿Por qué? Porque se ha transmitido esencia. No es únicamente seguidores, no es una identificación, porque no es sustantivo, porque se está calificando, se está transmitiendo una esencia. Entonces, una de las características le dio un nombre a los coherederos es que tienen que autoridad. Autoridad. Y lo vemos claramente allí. El versículo 23 dice, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que llena todas las cosas en todos. Estamos entonces hablando de esa autoridad. Si se trasladan al capítulo 3, si se trasladan ahora al capítulo 3 siempre de Efesios, miren lo que dice el versículo 10. Para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora notificada por la iglesia, ¿a quiénes? A los principados y potestades en los cielos. Entonces nos está hablando de un poder, de una autoridad para sojuzgar el mundo espiritual. Porque es parte entonces de la esencia que se está transmitiendo. ¿Se recuerdan ustedes lo que Pablo le dijo a Timoteo? Dios no nos ha dado espíritu de
de cobardía. Coincide con esto. Es todo lo contrario, nos ha dado espíritu de poder, de dominio, de autoridad. Por eso uno de los frutos del espíritu es que templanza, dominio propio, porque comenzamos a tomar autoridad sobre todas aquellas cosas que antes nos oprimían a nosotros. Venimos a estar por encima de todas las cosas. Amén. Amén. Ok, entonces, ¿qué es lo que se está transmitiendo? Se está transmitiendo poder. Y vuelvo a Efesios, vuelvo a Filipenses capítulo 2. Y miren lo que dice ahora el versículo 11. El versículo 11 dice: y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. ¿Qué se está estableciendo aquí? Se está estableciendo gobierno, el señorío de Cristo. El señorío de Cristo. Estoy en el versículo 11. Toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, a la gloria de Dios Padre. Se está transmitiendo la esencia del nombre, la esencia de Jesús es poder, pero también para poder establecer gobierno. Si yo por el dedo de Dios echo fuera los demonios, es porque el reino de los cielos ha llegado a vosotros. ¿Okay? Entonces se está estableciendo, o la esencia del nombre es saber establecer gobierno, o similarmente señorío de Cristo. ¿Dónde? Nosotros primeramente, y en todo sitio a donde nosotros vayamos tenemos que establecer señorío. Si no establecemos señorío, es porque todavía o no hemos entendido en qué consta, en qué consiste el nombre, la esencia. No lo hemos entendido o no lo queremos hacer, cualquiera de las dos cosas. Pero tenemos que saber establecer gobierno. ¿Se recuerdan ustedes cuando los discípulos le preguntaron a Jesús acerca de cómo orar? Eso se encuentra en Mateo capítulo 6, si pueden buscarlo, Mateo capítulo 6. Leemos en el versículo 9. Esta parte está contenida dentro del Sermón del Monte. Y Jesús le dijo: vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Y luego comienza en el versículo 10: venga tu reino. Y esto no es poema, esto no es poesía, o sea, esto no es romanticismo. Venga tu reino. ¿A dónde venga tu reino? A nosotros. A donde yo vivo. No me diga a Nepal, no me diga a Japón. Venga tu reino a Japón, venga tu reino a la ventana 1040, venga tu reino a África, porque yo no vivo allá. ¿Me explico? Yo no vivo allá. Venga tu reino, ¿a dónde? Donde yo estoy viviendo, donde el Señor me ha puesto, donde el Señor me ha ubicado. ¿Por qué? Porque ¿quién es el que va a establecer el reino? Nosotros. Nosotros somos los que establecemos el reino. Porque Efesios capítulo 1 lo dice claramente. O sea, puso todas las cosas debajo de sus pies, pero Él fue colocado por cabeza de la iglesia. Entonces todas las cosas están debajo de los pies de la iglesia. ¿Quién es la que va a marchar? Mateo capítulo 16. ¿Se recuerdan? Jesús le dice: edificaré mi iglesia y las puertas del infierno no podrán ¿qué? Prevalecer. La palabra prevalecer es una palabra implicativa. Su significado no es etimológico, es una palabra implicativa que me está indicando que hay alguien que viene marchando y que no se le puede presentar resistencia. Hay que retroceder. ¿Quién es el que viene marchando? La iglesia. La iglesia. ¿Quién es el que va a establecer el gobierno, el señorío de Cristo? ¿Quién es el que va a establecer el reino de Dios? La iglesia. Por eso, venga tu reino, ¿a dónde? Donde yo vivo. Donde yo vivo. Venga tu reino a Puerto Rico. Venga tu reino a Torrey. Venga tu reino a Bayamón. Venga tu reino a Guaynabo. Venga tu reino donde yo estoy viviendo.
¿Por qué? Porque yo tengo que transmitir esa esencia, ese poder, ese gobierno, saberlo establecer, porque yo vengo en el nombre de. Luego dice en el versículo 10, siempre venga tu reino, sea hecha tu voluntad, como en el cielo, que así también en la tierra. ¿Se está haciendo la voluntad de Dios en Puerto Rico, como se hace en el cielo? No se está haciendo todavía. ¿Por qué razón? Porque yo no he entendido que estoy transmitiendo una esencia, que estoy estableciendo una esencia, que vengo en el nombre de, porque le fue dado un nombre que es sobre todo nombre. No lo he entendido todavía. Así que yo tengo que entenderlo, porque el propósito por el cual Dios me ha establecido en esta tierra, en este tiempo, es para ejercer poder, dominio, autoridad, para establecer el gobierno del reino de Dios sobre la tierra, donde yo estoy viviendo. ¿Se recuerdan ustedes Esther? Esther, Mardoqueo le dice, para esto el Señor te llevó allí. El Señor no te llevó allí para que disfrutes de una cama o un matre mullido. No te llevó allí para que disfrutes de las comodidades. No eres tú mejor que nosotros, y por esa razón es que tú estás allí. Te llevó allí para que establezcas presencia del Todopoderoso en este tiempo. Porque si no, el Señor nos va a dar respiro de otra forma, pero tú habrás perdido tu oportunidad. O sea, ¿para qué Dios nos ha establecido? No solamente es para alabanza, no solamente es para darle gloria, es para cumplir propósitos. Muchos de nosotros no conocemos los propósitos por los cuales Dios nos ha puesto. Y por eso es que muchas veces en los sitios donde Dios nos ha colocado, en las oficinas, en el negocio, en la universidad, en el trabajo, no hemos logrado establecer la presencia de Dios. Y al contrario, estamos tratando como de huir. Ya no quiero estar en este lugar, aquí no me tratan bien, aquí no me pagan lo suficiente, yo quiero ir a otro sitio, porque no hemos entendido los propósitos por los cuales Dios nos ha establecido en ese lugar. Le dio un nombre que es sobre de todo nombre, está calificando su esencia, está presentando su esencia, y la esencia, de acuerdo como lo está presentando Pablo, es para establecer poder, para establecer gobierno, señorío. Vamos al Antiguo Testamento, al libro del profeta Isaías. El libro del profeta Isaías, vamos a encontrar la misma declaración que Pablo hizo en Filipenses. Isaías capítulo 45, versículo 23. Isaías 45, versículo 23. Y dice claramente, por mí hice juramento, de mi boca. Observen, de nuevo, las dos mismas formas que aparecen allá en Filipenses, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla y toda lengua confiese que Jesús es Señor. Por mí hice juramento, de mi boca salió palabra en justicia y no será revocada, que a mí se doblará toda rodilla, jurará toda lengua. Y se dirá de mí, ciertamente en Jehová está la justicia y la fuerza, a él vendrán, y todos los que contra él se enardecen serán, ¿qué? Avergonzados. Entonces el profeta Isaías estaba estableciendo desde un principio, y de seguro que Pablo, que conocía por cuanto era fariseo y conocía esta palabra, de seguro entonces que en Filipenses él llega a decir, aquí está el cumplimiento de lo que dicho por el profeta Isaías, que se doblará toda rodilla y toda lengua confesará que Jesús es Señor. Amén. Ahora, hay un tercer punto que quiero establecer aquí, y es línea de autoridad. Línea de autoridad. Que a mí se doblará toda rodilla y jurará toda lengua. Hay dos formas
de cumplir esta palabra? Hay dos formas: por tu propia voluntad o porque se te es impuesto. Por tu propia voluntad o porque se te es impuesto. Si te es impuesto, no es línea de autoridad, sencillamente se llama obediencia. Si lo haces por tu propia voluntad, entonces se logra establecer una línea de autoridad. Vaya un momentito a Mateo capítulo 8. El pasaje lo conocemos ampliamente. Mateo capítulo 8. Mire lo que dice el versículo 8 en adelante. Mateo capítulo 8, verso 8. Y respondió el centurión y dijo: Señor, no soy digno de que entres debajo de mi techado, mas solamente di la palabra y mi mozo sanará. Porque también yo soy hombre bajo de potestad y tengo bajo de mí soldados. ¿Ve la línea de autoridad? Porque también yo soy hombre bajo autoridad. Si estoy bajo de autoridad, porque tengo a alguien encima. Y dice a continuación: y tengo bajo de mí soldado, y digo a este, ve y va, y a mi siervo hace esto, y lo hace. Entonces, ¿por qué lo llamamos línea de autoridad? Solamente puede tener autoridad aquel que esté dispuesto a someterse a una autoridad. No hay otra forma, porque de lo contrario es obediencia. El soldado que es impulsado por su teniente, que le dice: tírate abajo, está en un abismo, hay 10 pies de abismo, y el teniente le dice: tírate abajo, y él dice: sí, mi teniente, y va para abajo. Pero cuando va cayendo, lo va insultando. ¿Tiene autoridad? No tiene autoridad. ¿Por qué? Porque es obediente solamente. La autoridad se desarrolla cuando yo estoy dispuesto a estar bajo de autoridad. Salmo 91: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Y observe: diré yo a Jehová, esperanza mía, castillo mío, mi Dios en quien confiaré, y él te librará del lazo del cazador. Empiezan a verse la autoridad que viene sobre el mundo espiritual. ¿Ven? Y mire qué interesante, aquí en Mateo capítulo 8, mire qué interesante lo que dice en el versículo 10 ahora. Y oyendo Jesús, se maravilló y dijo a los que le seguían: de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado ¿qué? Tanta fe. ¿De qué está hablando el centurión? De autoridad, correcto. Y Jesús está hablando de fe. Es que cuando se logra establecer línea de autoridad, una de las manifestaciones es que la fe. Y ahí se mira claramente: yo no soy digno. Si tú tienes autoridad, tan solo di la palabra y mi mozo va a ser sano. Entonces, ¿qué es la esencia, el nombre que se está estableciendo? Poder, gobierno, y se está estableciendo también una línea de autoridad. ¿Okay? Estamos estableciendo una línea de autoridad. Y ahora vamos a Isaías, y esto nos va a tener sentido. Entonces, Isaías capítulo 54. Isaías capítulo 54. Mire qué hermoso lo que dice el profeta: toda herramienta que fuera fabricada contra ti no prosperará. Dice en la versión revisada: toda arma forjada no prosperará. ¿Y tú qué? Condenarás toda lengua que
que se levantare contra ti en juicio, esta es la heredad de los siervos de Jehová, y su justicia de por mí, dijo Jehová. Ahí está entonces. ¿Okay? Ahí estamos entonces entendiendo, hablando acerca de esa línea de autoridad. Porque ¿cómo quiero yo someter o que se doblen las rodillas de los que están debajo de la tierra, si yo, que estoy sobre la tierra, no he doblado mis rodillas ante él? Los que están en los cielos toditos, sin excepción, doblaron sus rodillas. Los que están en la tierra, muy pocos. Los que están debajo de la tierra, tengo que yo ser quien vaya a provocar eso. Pero para poderlo provocar, yo tengo primero que haber doblado rodillas ante él. No puedo hacer, Jesús lo dijo claramente, dad de gracia lo que de gracia habéis recibido. Y si yo no he doblado rodillas, ¿cómo voy a obligar a otros a doblar rodillas? Amén. Muy bien. Habiendo entendido esto, que es prácticamente la introducción, vamos a Isaías, porque hay dos nombres que tenemos que revisar. Le dio un nombre que es sobre todo un nombre. Vamos a ver qué nombre es el que nos está hablando. Isaías capítulo 7. Isaías capítulo 7. Y leemos versículo 14. Isaías capítulo 7, y aquí encontramos un primer nombre. Versículo 14. Por tanto, el mismo Señor os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará hijo, parirá hijo, llamará su nombre Emmanuel. Llamará su nombre Emmanuel. Tenemos un primer nombre entonces aquí. Llamará su nombre Emmanuel. Pero se nos dice que eso será una señal. ¿Señal de qué? ¿Señal de qué? Hay señal de auxilio, hay señal de peligro, hay señal de que todo está bien. El amarillo es señal de peligro, viene el rojo, cuidado, viene el rojo, no se cruce, mejor empiece a frenar, porque si viene el rojo, usted peligra. El rojo es alarma, no se mueva, manténgase, cuídese allí. El verde es una señal de adelante, todo está bien. ¿Señal de qué? Dijo que era una señal, pero ¿señal de qué? De que estaría con nosotros. Y la traducción o la interpretación de este término, porque aparece en 3 ocasiones, la interpretación de este término es en la versión revisada. ¿Quién lo tiene? ¿Quién tiene la versión revisada? ¿Cómo dice? Eso es que la parolera. Que traducido es Dios Con nosotros. con nosotros. Lo hemos traducido como Dios con nosotros. Esta es una mala traducción. Con nosotros. Es en nosotros. Con nosotros, Dios. Aquí no se recuerdan la ley conmutativa en matemática. No. El orden de los factores no altera el producto, el resultado no lo altera. Aquí sí, el resultado se altera. No es Dios con nosotros, es con nosotros Dios, porque el término Dios es este. Él. ¿Se recuerdan ustedes cuando Jesús en la cruz del Calvario dijo Elí? O sea, la I final significa conmigo, mi Dios. Elí, Elí, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Por eso la película esta el libro de Eli, eso lo que quiere decir es el libro de mi Dios, porque Eli significa mi Dios. Entonces esto es Dios, Emmanuel,
con nosotros, Dios. No es lo mismo decir Dios con nosotros que decir con nosotros, Dios. Y les voy a mostrar por qué. ¿Por qué esto es así? ¿Se recuerdan ustedes en el libro de Génesis capítulo 1, versículo 1? En el principio, Dios. en el principio creó. ¿Quién creó? Dios, Elohim. En el principio creó Dios. ¿Por qué es importante el orden? ¿Por qué es importante el orden? Porque el orden me está estableciendo un énfasis. ¿Dónde recae el énfasis? En el principio creó Dios. No es lo mismo decir Dios creó en el principio. No es lo mismo, porque entonces el énfasis estaría puesto en Dios. Pero en este caso, en la forma en que es presentada, en el principio creó, el énfasis es en la creación. Lo mismo entonces aquí, cuando él dice Emmanuel, con nosotros Dios, el énfasis no es en Dios, el énfasis es con nosotros. Con nosotros, no con otros, con nosotros. ¿Con nosotros quién? Dios. Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Miran el orden, observan el orden. Yo tengo que estar viendo mi contorno, tengo que estar viendo mi situación, y en esta situación, ¿quién? Dios está. Dios está. No es lo mismo. Aunque esto pareciera un juego de palabras, no es lo mismo. Le voy a explicar por qué. ¿Se recuerda usted lo que es o lo que significa panteísmo? Panteísmo, pantos, de la palabra griega todo, es una rituales al principio, posteriormente se convierte en una religión en la que identifican que Dios está presente en todas las cosas. Si Dios está presente en todas las cosas, Dios es el árbol, Dios es el río, Dios es. El énfasis no es en todas las cosas, que Dios es todas las cosas. El énfasis es que Dios está allí, pero no es el árbol, no es el río, no es la montaña. Entonces el orden que está estableciéndose en la redacción está identificando el énfasis que se quiere presentar. Con nosotros Dios en toda la situación. Por eso es que Pablo puede decir en Romanos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. ¿Se recuerda usted cuando Pablo también dice de que demos gracias a Dios? ¿Por qué? ¿Ah? No es por todo. Demos gracias a Dios en todo. ¿Encuentra la diferencia? No es demos gracias a Dios por todo, demos gracias a Dios en todo. Es exactamente lo mismo que se está presentando aquí. Con nosotros los que tienen dinero, con nosotros los que tienen armas, con nosotros los que tienen poder, con nosotros Dios. Con nosotros Dios. Por eso es que cuando Moisés se encuentra frustrado en el desierto y Dios le dice, yo no voy contigo, enviaré mi ángel contigo y él irá y te abrirá paso, le digo, si tú no vas con nosotros, yo no me muevo de aquí. Porque estaba basado en este principio. Aunque Isaías es quien lo presenta como el Emmanuel, ya Moisés conocía este principio. Con nosotros Dios. ¿Okay? Entonces, esto es uno de los fundamentos importantes acerca de que le dio un nombre. Le dio un nombre que es sobre todo nombre. Con nosotros Dios. Tú vienes a mí con lanza y con jabalina, pero yo vengo a ti en el nombre de Jehová, Dios de los ejércitos. Yo no vengo solo.
yo vengo con la autoridad que Él me ha otorgado. Amén. O sea, el énfasis está aquí, en que la actividad nosotros la desarrollamos, pero que Él va a prosperar la obra que nosotros iniciamos. Uno de los problemas que ahora, hoy por hoy, la iglesia cristiana tiene o tenemos, es que estamos esperando que Dios haga, que Dios actúe, que Dios intervenga. Y no hemos entendido que la esencia en la cual nosotros venimos nos ha otorgado el poder, el gobierno, la línea de autoridad para sojuzgar todas las cosas a las cuales nosotros somos enviados. No es Dios quien viene adelante y yo voy detrás, es yo que vengo y Dios viene respaldando la actividad que yo estoy realizando. Vaya un momentito, me voy a detener aquí. Vaya un momentito al libro de Salmos, Salmo 91. Salmo 91. Quiero revisar este pasaje que ya en otras oportunidades lo hemos visto, pero quiero revisarlo a la luz de lo que estamos presentando. Salmo 91. Voy a detener versículo 13. Versículo 13. Salmo 91, como muchos de los salmos, son diálogos entre el autor del salmo y Dios. Pero en el versículo 13 dice: sobre el león y el basilisco, el áspid, pisarás. Y luego dice: hollarás al cachorro del león y al dragón. Hollarás. Sobre el león y el basilisco pisarás, hollarás al cachorro de león y al dragón. Y hemos dicho en más de alguna ocasión que hollar no es esto. Esto es pisar. Esto es pisar. Hollar es por fricción, desmenuzar lo que tengo debajo de los pies. Por fricción va a desaparecer. Eso es hollar. Por lo tanto, allí dice: hollarás al cachorro del león y al dragón. Hay que hollarlo. Estuvo, ya no está. Estuvo, ya no está. ¿Por qué? Porque ha sido hollado, porque hay un poder, porque hay un gobierno que se está estableciendo, porque formamos parte de una línea de autoridad y yo estoy haciendo desaparecer al que estaba debajo de mis pies. Ahora, observe Mateo capítulo 5. ¿Qué sucede si nosotros no hollamos al cachorro de león ni al dragón? Mateo capítulo 5, versículo 13, de un pasaje bien conocido. Y quizás uno de los primeros pasajes que nosotros conocimos fue este. Una de las primeras sermones que escuchamos fue acerca del versículo 13. Vosotros sois la sal de la tierra. ¿Quiénes son vosotros? ¿A quiénes les estaba dirigiendo la palabra? La iglesia. Vosotros sois la sal de la tierra. Y sigue diciendo: si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para echar fuera. ¿Y qué? Hollada por los hombres. O sea, lo que nosotros no hagamos, que es hollar, Salmo 91, versículo 13, lo que nosotros no hagamos, que es hollar, ellos vendrán a hacérnoslo a nosotros. Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, no sirve más para nada, sino para ser echada afuera y ¿qué? Pisoteada por los hombres. ¿Sabe por qué es esto? Por esto, por el énfasis, porque hemos estado diciendo todo el tiempo: Dios con nosotros, Dios con nosotros. Señor, actúa, interviene, obra en mi marido, obra en mi jefe,
obra en esta situación, obra aquí. O sea, Dios va adelante y yo te sigo. Donde quiera que tú vayas, yo te sigo. No es ese el énfasis. Con nosotros, Dios. Yo voy cumpliendo los propósitos del Todopoderoso y Él está respaldando lo que yo estoy haciendo. ¿Entiendes? Porque uno de los problemas que la iglesia cristiana tenemos hoy en día es que no estamos actuando. Es que estamos esperando que Él actúe, que Él obre, que Él haga. Y nos vamos a quedar esperando. Nos vamos a quedar esperando. ¿Por qué? Porque es con nosotros, Dios. Donde quiera que estemos, donde quiera que vayamos, porque vamos a establecer el gobierno, el reino, el señorío de Cristo, donde quiera que nosotros estemos. Porque de lo contrario, estaríamos invalidando el nombre de Jesús. Y se recuerda que uno de los mandamientos es: no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. Estaríamos invalidando, como dice, me parece, Mateo capítulo 15. Sí, efectivamente, Mateo capítulo 15 habla de invalidar la palabra. No se trata de invalidar, se trata de ejecutar, de validar la palabra, de actuar, de accionar la palabra de Dios. Muy bien, sé que hay muchas preguntas, se puede ver y sentir en el ambiente. Ok. Pero que hagan las preguntas. ¿Ah? Ronda de preguntas. Ronda de preguntas. Que ¿Alguna callar no pregunta? vale para siempre. Estamos, bueno. Ok. Ahora, No hablen a la vez. quiero que vayamos a esta parte, a entender por qué es una señal. Quiero que vayamos porque el profeta dijo: te será por señal. Dice, por tanto, el mismo Señor os dará señal. Pero la señal tiene que ser vista, ¿o no? Una señal es para ser vista. Ustedes van conduciendo por la calle y si hay un letrero rojo que dice pare, alto, stop, dependiendo de dónde nos encontremos, esa señal está visible, porque las señales tienen que ser vistas. Ahora, ¿cuánta gente se enteró de que María, la Virgen, había dado a luz? ¿Cuánta gente? Muy poca, tanto así que los escritores sagrados tuvieron que escribir al respecto, porque nadie lo sabía. Porque se recuerda usted que José la quería dejar, porque él entendía que ella había fornicado, porque no se habían unido. Por lo tanto, si estás esperando es porque has fornicado. La quería dejar en secreto, dice el Evangelio según San Mateo. Y el ángel se le aparece en visión y le dice: no la dejes, porque lo que es engendrado en ella del Espíritu Santo es, por lo tanto será llamado hijo del Dios Altísimo, según el Evangelio según San Lucas también. ¿Cuánta gente se dio cuenta de eso? Por lo tanto, la señal no está en que la gente se dio cuenta. Esa no es la señal. Hay otra señal y vamos a descubrirlo. Vamos por favor a Isaías capítulo 7. Vamos a descubrir de qué se trata la señal, porque de alguna manera esa señal se tiene que estar cumpliendo en todo momento. Isaías capítulo 7, mire lo que dice el versículo 1 y 2. Versículos 1 y 2. Voy a resumir algunos versos. Ustedes pueden leer posteriormente estos capítulos para que podamos encontrar contexto. Mire lo que dice el versículo 1. Aconteció en los días de Acaz, hijo de Jotam, hijo de Uzías, rey de Judá, que Resín, rey de Siria, y Peca, hijo de Remalías, rey de Israel, subieron a Jerusalén para combatirla, pero no la pudieron tomar.
Y vino la nueva a la casa de David diciendo: Siria se ha confederado con Efraín, y se le estremeció el corazón. ¿A quién? A este personaje, rey de Judá, que se llamaba Acaz. Este es el rey de Judá. Y entonces, dice el versículo 3, entonces dijo Jehová a Isaías: sal ahora al encuentro de Acaz, tú y Sear-Jasur, tu hijo, al cabo del conducto de la pesquera de arriba, en el camino de la heredad del lavador. Y me detengo allí para no seguir leyendo. Si usted puede leer los siguientes versículos, y se va a dar cuenta que es a Acaz que el profeta le da la palabra que ya leímos en el versículo 14. Por tanto, el mismo Señor os dará señal: he aquí que la Virgen concebirá y parirá hijo, y llamará su nombre Emmanuel. ¿A quién se lo declaró? Fue a Acaz. ¿Estamos hasta ahí? ¿Me están siguiendo? Okay. Vamos a ilustrarlo, porque aquí tenemos que tener unos conocimientos acerca de historia. Para el tiempo en que se está dando este relato, Israel se había dividido en dos. Este se llamaba el Reino del Norte. En la Biblia se le llama también Israel, se le llama también por su capital Samaria. Cualquiera de estos tres nombres que usted mira aquí se está identificando al Reino del Norte. El Reino del Norte estaba constituido por 10 tribus. 10 tribus. La otra parte se le conoce como el Reino del Sur. El Reino del Sur, pero en la Biblia, en el Antiguo Testamento principalmente, también se le llama y se le identifica por Judá, y se identifica por su capital, Jerusalén. Cualquiera de estos tres nombres se está refiriendo a la misma región, al Reino del Sur, Judá o Jerusalén. El Reino del Sur estaba constituido por 2 tribus. ¿Quiénes eran estas 2 tribus? Judá y Benjamín. Judá y Benjamín. Para hacer un poquito de contexto, estas 10 tribus fueron llevadas al exilio como 100 años antes de que lo fuera el Reino del Sur, y en su lugar fueron ubicados gente que no era judía, pero que practicó las costumbres judías. De ahí es donde surgen los samaritanos. ¿Okay? No era gente judía, pero practicaron, fueron traídos de otros lugares, de otras regiones, y se ubicaron y les enseñaron las costumbres mosaicas. Ahí surgieron los samaritanos. Estas 10 tribus se mezclaron, algo que les estaba prohibido por la ley mosaica. Se mezclaron con otras naciones, se casaron, y la pureza del linaje se pierde. Estas 2 tribus, que son Judá y Benjamín, mantienen pureza de raza. Ahora usted va a entender por qué Pablo dice: yo, fariseo, en cuanto a la ley, fariseo, de la tribu de Benjamín. Lo que él está diciendo: yo soy puro, no soy mezclado. Eso es lo que está diciendo. Yo no soy mezclado, yo soy puro, de linaje puro.
mantengo tradiciones, mantengo convicción. Así que, teniendo esto, para ubicarnos en el contexto histórico, sucedió que en el reino del sur estaba gobernando Acaz, y en el reino del norte estaba reinando Peca. Peca. El rey del norte era Peca, y en el reino del sur estaba Acaz. ¿Qué sucedió? Versículo 1, que Peca se confederó con Remalías. Remalías era rey de Siria, y entonces este se une con este para atacar a Judá. Eso es lo que está diciendo el versículo 1 y el versículo 2 de Isaías capítulo 7. El rey del norte, Peca, se unió con Remalías para atacar a Acaz, rey de Judá. Y entonces, leo en el versículo 2, dice: y se le estremeció el corazón y el corazón de su pueblo, como se estremecen los árboles del monte a causa del viento. No era para menos. Aquí tenemos 10 tribus, aquí tenemos 2 tribus, más sumado a un reino que en aquel entonces ya se estaba perfilando como un imperio. Todos estos viniendo contra el reino del sur, no era para menos, era para temblar. Rezín frente a Siria, perdón, sí tiene razón, yo estaba leyendo hijo de Remalías, tiene razón, corrijo, Rezín. Esas son formas que utilizo para saber si están poniendo atención. ¿Están despiertos? ¿Estamos despiertos? Ok, y me di cuenta de que sí. Ok, Rezín, rey de Siria, se une con Peca para atacar a Acaz y para desaparecerlo del mapa. Ese es el panorama en el que Isaías va con Peca, va con Acaz y le dice: te será por señal que viene Emmanuel, con nosotros Dios. Con nosotros Dios. ¿Lo ven? Está enfrentando una situación. Contigo Dios. Contigo Dios. En medio de tu situación, Dios, no temas, porque Él está contigo. Así es que todo lo que tu mano emprendiere será prosperado. Ninguna arma forjada contra ti prosperará. Eso es lo que le está diciendo. ¿Por qué? Porque Emmanuel, contigo Dios. Contigo Dios. Nos estamos ubicando. ¿Sí? Ok. Pero mire qué interesante lo que está sucediendo. Vaya al segundo libro de Reyes. Para entender algunos pasajes de la Biblia, hermano, hay que hacer un traslape de pasajes para poder entender lo que estaba sucediendo en aquel entonces. Segundo libro de Reyes, capítulo 16. Y leo desde el versículo 1 hasta el versículo 5. Dicho sea de paso, para aquellos que están estudiando el Antiguo Testamento, primer libro de Reyes y segundo libro de Reyes son o presentan historias que se encuentran en primer libro de Crónicas y segundo libro de Crónicas. Por lo tanto, si quiere formarse una imagen real de lo que está sucediendo, lea Primera de Reyes, Segunda de Reyes y Primera de Crónicas y Segunda de Crónicas. Y entonces va a tener un panorama, porque lo que estos no le presentan, le van a presentar los otros. Sigamos entonces, capítulo 16.
Mire lo que dice en el versículo 1 al versículo 5. En el año 17 de Peca, aquí está, hijo de Remalías, comenzó a reinar Acaz. Perdóname, pero estoy perdida. ¿Cuál? Repito, segundo libro de Reyes, capítulo 16. Perdona, ahora yo primero te dije. Ya. Segundo de Reyes. ¿Yo dije por alguna razón primero? Yo entendí primero. No. Segundo. Otra forma para ver si están poniendo atención. Ok, muy bien. Sigo leyendo entonces. En el año 17 de Peca, hijo de Remalías, comenzó a reinar Acaz, hijo de Jotam, rey de Judá. Verso 2. Cuando comenzó a reinar Acaz, era de 20 años. Y reinó en Jerusalén 16 años. Y observe lo que sigue a continuación. Y no hizo lo recto en ojos de Jehová su Dios, como David, su padre. Si acostumbra a subraya esa parte. No hizo lo recto en ojos de Jehová, su Dios, porque ahora va a entender por qué es que se le está dando señal. Ya desde ahora está entendiendo por qué es una señal. Leo el versículo 3, continúo. Antes anduvo en el camino de los reyes de Israel, ¿lo ven? Los reyes de Israel, está hablando del reino del norte, porque ese es el otro término por el que se identifica las 10 tribus del norte. Antes anduvo en el camino de los reyes de Israel y aún hizo, observe esto, pasar por el fuego a su hijo, según las abominaciones de las gentes que Jehová echó de delante de los hijos de Israel. Sigo leyendo, verso 4. Asimismo sacrificó y quemó perfumes en los altos y sobre los collados y debajo de todo árbol frondoso. ¿Lo ven? ¿Qué ambiente era el que se estaba viviendo? Era un ambiente de apostasía. Estamos viviendo en este tiempo. Voy a escribir aquí, en este tiempo estamos viviendo en un tiempo de apostasía. Pero el profeta le dijo que le sería por señal. No me pierda de vista esto. El profeta le dijo, te será por señal. Te será por señal. ¿Estamos hasta allí? Ok. Vamos a ver otro aspecto de este mismo periodo. Segundo libro de Crónicas, capítulo 28. Segundo libro de Crónicas, capítulo 28. Mire lo que dice a partir del versículo 22. Yo he tomado secciones nada más, versículos. Si usted puede leer los capítulos enteros, cuando tenga la oportunidad, va a tener un panorama bien amplio de lo que se estaba dando en ese momento. Versículo 22 dice: además el rey Acaz, en el tiempo que aquel le apuraba, añadió prevaricación contra Jehová, porque sacrificó a los dioses de Damasco que le habían herido. Y dijo: pues que a los dioses de los reyes de Siria les ayudan, yo también sacrificaré a ellos para que me ayuden. Bien que fueron estos su ruina y la de todo Israel. Y sigo leyendo. A más de esto, recogió Acaz los vasos de la casa de Dios y los quebró, y cerró las puertas de la casa de Jehová, y se hizo altares en Jerusalén en todos los rincones. Versículo 25. Hizo también altos en todas las ciudades de Judá para quemar perfumes a los dioses ajenos, provocando así a ira a Jehová
el Dios de sus padres. Esto no lo decía segundo libro de Reyes. Aquí nos está presentando otro panorama que se estaba dando. Miren qué nivel de apostasía el que había, que aún estaba sacrificando a los dioses de aquellos que los habían dominado a ellos. Porque si a ellos les ayudan, a mí también me van a ayudar. ¿Cuánto tiempo reinó? 16 años. ¿Por qué? Porque no entendió contigo Dios. No lo entendió. No lo entendió. Contigo Dios. Con nosotros Dios. No lo entendió. Y entonces, finalmente, ¿qué? Sucumbió. Pudiendo él tener autoridad sobre todos ellos, él fue sometido a autoridad. ¿Por qué? Porque no entendió contigo Dios. ¿Señal de qué entonces? ¿Señal de qué? Señal de incredulidad. ¿Por qué lo digo? Vaya ahora, volvamos a donde comenzamos, a Isaías. Perdonen que los he movido por varios libros. Vaya a donde comenzamos, Isaías capítulo 7, donde le fue declarada la palabra le dio un nombre y será su nombre Emmanuel. Pero ahora vamos a leer desde el versículo 10 hasta el versículo 14. Ya nos dimos cuenta lo que hizo Acaz, ya nos dimos cuenta. Versículo 10 dice: y habló más Jehová a Acaz diciendo: pide para ti señal de Jehová tu Dios, demandándola en lo profundo o arriba en lo alto. Y respondió Acaz: no pediré y no tentaré a Jehová. Mire lo que le responde el profeta. Dijo entonces Isaías: oíd ahora, casa de David, ¿os es poco el ser molestos a los hombres, sino que también lo seáis a mi Dios? Ustedes están dispuestos a ofrendarle a dioses extraños, a los dioses de quienes te están oprimiendo, y no lo quieres hacer con Dios. Eso es lo que le está diciendo. Estás dispuesto a someterte a dioses extraños y no a tu Dios, que te está dando la oportunidad de que le pidas señal, no importa qué señal le quieras pedir, arriba en los cielos o acá en la tierra. Y entonces le dice: por tanto el mismo Señor os dará señal. De aquí que la Virgen concebirá y parirá hijo, y llamará su nombre ¿qué? Emmanuel. Una señal de incredulidad. Que será señal de incredulidad, señal de incredulidad. Por cuanto no creíste, te voy a presentar lo absurdo para que te den la cara. Lo absurdo para que te den la cara. Entonces, te era señal de incredulidad. No entiendo, Pedro, por qué la incredulidad. Porque no creíste. No creíste. Por no Entonces, haberle pedido el señal a Dios. por no haber creído que Dios estaba con ellos, que Dios estaba en medio de la situación, a pesar que nos dimos cuenta, a pesar de que Acaz no estaba sirviéndole a Dios, con todo y la apostasía que se estaba viviendo, Dios le dio la oportunidad. ¿Por qué? Porque era de la casa de David, en honor o en memoria a David, que había andado en los caminos de Dios. A pesar de eso, yo te estoy tratando no como mereces. Ahí vemos gracia de Dios. No como mereces. Te estoy dando la oportunidad. No la quisiste. Ahora, por tu incredulidad, esto te será por señal de tu incredulidad. Pero ¿qué estaba pasando ahí? Como un diálogo, estaba ocurriendo ahí como un diálogo entre tres. ¿Un diálogo? Entre tres. Entre tres.
Bueno, realmente entre dos, porque en realidad Dios a quien le estaba hablando era al profeta, a Isaías. No fue a Acaz. No, el profeta le hablaba a Isaías, Dios le hablaba al profeta, que es Isaías, e Isaías transmitía la palabra a Acaz. Y ahí lo que le estaba dando que una profecía de Manuel. Le estaba dando una profecía de Emmanuel. Emmanuel, Dios con nosotros, vendrá en medio de un ambiente de apostasía, en un ambiente de incredulidad, pero sabrá imponer su gobierno, su señorío. Por eso él dijo allá en Mateo capítulo 12, él dice: si yo por el dedo de Dios echo fuera los demonios, es porque el reino de los cielos ha llegado a vosotros. Porque en el ambiente el pueblo que estaba en tinieblas vio gran luz. En el ambiente que se estaba viviendo en aquel entonces en que fue dada la profecía, en el ambiente en el que estaba reinando cuando él vino. Las ciudades que estaban en tinieblas vieron gran luz. ¿Por qué? Porque he venido como una señal a imponer el señorío del reino de los cielos. Por eso es que Mateo dice el reino de los cielos, y es Mateo el único que dice que el reino de los cielos no habla del reino de Dios, dice el reino de los cielos ha llegado a vosotros. Porque es: venga tu reino a esta tierra, establezcase tu reino en esta tierra. A pesar de todo. ¿Ah? A pesar de todo. A pesar de todo eso, no miren lo que está viviendo, no miren la situación que está imperando, no miren. Si crees, podrás prevalecer. Si crees, podrás prevalecer. Esa era, déjame ver si terminamos allá. Si crees, lo que se está presentando con Emmanuel es: no te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios. Ahí está. Si crees, no importa lo que se esté dando a tu alrededor, no importa. Pero Señor, esto ya llegue hace 3 días, ya llegue. No te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios. Eso es el Emmanuel. El Emmanuel se está presentando como una señal en un ambiente de incredulidad, en un ambiente de apostasía, en un ambiente donde nadie está buscando la presencia de Dios. Pero si crees, tú sabrás imponerte. Y la gloria de Dios, como dice la bendición sacerdotal, que Él haga resplandecer su rostro en ti y ponga en ti su paz. No importa lo que esté sucediendo a tu alrededor, no importa. Por eso el Emmanuel me está hablando a mí de milagros, de imponerse en cualquier ambiente, no importa. Entre más fuerte y entre más difícil es el ambiente, más fácil. Pero nunca se le llamó a Jesús Emmanuel. ¿A Jesús? Ajá. No, todavía. Ni cuando nació. Ajá. Ni cuando nació. Después sí, ya vamos a llegar a esa parte. Pero quiero que entendamos, porque le dio un nombre, que es sobre todo nombre. Eso es lo que dice Pablo en Filipenses, que ya lo leímos, ahí comenzamos. Pero lo que yo encuentro es que hay 2 nombres, uno en el Antiguo Testamento y otro en el Nuevo Testamento. Quiero entender el nombre del Antiguo Testamento, porque eso me va a mí a transmitir, como lo que dijimos al principio, esa esencia, porque yo soy portador de esa esencia. Por eso es que Primera de Juan dice que el que es nacido de nuevo no puede pecar. ¿Por qué? Porque hay una simiente en él, hay una esencia en él que no le permite pecar. No puede, sencillamente no puede. No hay tinieblas en él, porque ya se ha logrado establecer el señorío de Cristo, porque el gobierno del reino se ha logrado establecer. Así es que, por eso es que allí vamos a encontrar aquella declaración que dice, donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Eso es el Emmanuel. No importa la situación que esté imperando, no importa, entre más difícil sea, más fácil para Él. Si lo crees, porque es una señal de credulidad o incredulidad. Incredulidad, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser cabeza de ángulo. Para unos piedra de tropiezo, para otros piedra angular. ¿Lo ven? Ese es el Emmanuel.
O sea, ¿dónde yo me voy a ubicar? ¿Entre los que creen o entre los que no creen? Ese es el Emmanuel. No importa la situación. Si creo, eso es lo que va a hacer la diferencia. Por eso es que cuando usted va a encontrar en el Evangelio según San Juan que el ciego que había sido sanado, un ciego desde nacimiento, le dice después cuando se lo encuentre: ¿tú crees en el Hijo de Dios? ¿Quién es, Señor, para que yo crea en Él? Y Él le dice: el que te habla, el que está contigo, el que te hizo el milagro. Y Él dice: creo, Señor. Ese es el Emmanuel. El Emmanuel. No importa el ambiente, no importa. Es más, entre más negro y difícil, mejor. Vamos aquí. Sí, Jesús. Sí, bastante tiempo antes de que se... Ajá. Lo que estoy diciendo, y este es el punto importante de todo esto, que la señal no es física, la señal no estaba en que era una virgen. Esa no era la señal, porque una señal tiene que ser evidente, una señal tiene que ser vista, ¿ya? La señal era el ambiente de apostasía y de incredulidad en que se estaba viviendo en ese entonces, que fue lo que impidió que creyera de que Él podía salvarlo de esa situación. Bastantes años, más de 500 años aproximadamente. O sea, por eso es, la señal no estaba, la señal no estaba en lo físico. No debemos de ubicar la señal en lo físico. La pregunta de ella era, bueno, si nos está presentando una señal, ¿cuánto tiempo se dio de por medio para que se diera el cumplimiento? Es que la señal no estaba en el aspecto físico. O sea, era la señal de incredulidad, la señal de apostasía. Ahora, voy a borrar esta parte de acá. Algo que nosotros ya conocemos, porque lo hemos enseñado en algún otro momento, es lo siguiente. El concepto de tiempo, judío o bíblico, como lo queramos ver, es cíclico. Esto es un concepto de tiempo hebreo. Nosotros tenemos un concepto de tiempo griego. El concepto de tiempo griego es lineal. Todo lo que está a la derecha positivo, todo lo que está a la izquierda negativo, todo lo que está a tu derecha es el futuro, este es el presente, este es el pasado. Nosotros somos herederos de un pensamiento griego. Mi futuro, mi presente, mi pasado. Pablo escribió en muchas ocasiones para sus interlocutores de esa misma manera, olvidando ciertamente lo que queda atrás, extendiéndome hacia lo que está delante. Pero el concepto de tiempo hebreo es cíclico, circular. Por eso, y para aquellos que están llevando Antiguo Testamento 1, Mateo capítulo 24, como fue en los días de Noé, así será en los días de la venida del Hijo del Hombre. ¿De qué nos está hablando esto? De que sería por señal de un ambiente de apostasía. Si esto se dio aquí, se va a volver a repetir aquí.
señal comenzó allí, eso es lo que estamos diciendo. La señal no era la física, el hecho de que María, presénteme un certificado médico donde ella es virgen. No era esa la señal. No estaba allí la señal era de lo que se estableció en ese momento y que Acaz no estuvo dispuesto a creer, de que contigo Dios, no lo creíste. El profeta le dijo, contigo Dios, y él dijo, conmigo otro rey, porque hizo alianza con Asiria, hizo alianza con otra población. Entonces, Mateo capítulo 24, que es importante para todo esto, dice que por haberse multiplicado el amor de muchos se refriará. Por haberse incrementado la maldad, el amor de muchos se refriará. El Emmanuel en estos tiempos que nosotros estamos viviendo tiene que cobrar más vigor que una simple declaración poética. Tiene que tener más validez que una declaración, Dios con nosotros. ¿Por qué? Porque está hablando de un ambiente de degradación, donde se ha desvirtuado inclusive la misma palabra. Mire, vaya un momentito a Isaías capítulo 8. Isaías capítulo 8. Voy a tocar el otro nombre, Jesús. Mire qué interesante. Le pido de favor que lea desde el versículo 8 hasta el versículo 22. Yo voy a leer para ahorrar tiempo. Voy a leer en el versículo 19, capítulo 8, versículo 19. Y si os dijeren, preguntad a los pitones y a los adivinos, que susurran hablando, responded, ¿no consultará el pueblo a su Dios? ¿Apelará por los vivos a los muertos? A la ley y al testimonio. Si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. ¿Qué es lo que dice Pablo al respecto? Vosotros no estáis en tinieblas, como para que este día os sobrecoja. Es lo que está diciendo aquí. Donde se va a estar moviendo un ambiente en el que las fuerzas espirituales han emergido a tal punto que se ha constituido como la práctica y norma de la gente. Y usted no me deja mentir que en este tiempo nosotros estamos viviendo una situación similar. Gente que va a la iglesia y que consulta el horóscopo. Y de seguro que usted conoce casos. Gente que va a la iglesia, pero primero ha ido a que le lean las cartas. Esa es una situación que estamos viviendo ahora, en este tiempo. ¿Ya? Vosotros no estáis en tinieblas para que este día os sobrecoja. Eso fue lo que escribió el apóstol. Bueno. ¿Se recuerda usted en Mateo capítulo 1, para que lo podamos entender ahora, por qué el ángel le dijo no la dejes a José? ¿Se recuerda? Mateo capítulo 1, versículo 19, verso 23. José su marido, dice, como era justo y no quisiese infamarla, quiso dejarla secretamente. Entonces viene el ángel en sueño y le dice, no la dejes, porque si la dejas vas a estar actuando como Acaz, que no supo apreciar Emmanuel, que dejó la palabra de salvación, de liberación. No la dejes. Y allí le explica, y entonces él la tomó en aquella hora. Bueno,
puede entender de otra manera, porque dice allí, y José su marido como era justo. Si estamos remitiéndonos a la justicia mosaica, no se suponía que debía actuar así. Según la justicia mosaica tenía que apedrearla. Así es que esa justicia no es la justicia mosaica. Es la justicia por la fe. El justo por la fe vivirá. Muy bien, veamos entonces el otro nombre. El otro nombre se encuentra en Mateo capítulo 1, versículo 20 y versículo 21. Según el Evangelio de Mateo, el nombre le fue declarado por revelación a José. Según la lectura del Evangelio según San Lucas, el nombre le fue declarado a María. Podemos entender de que a los dos le fue declarado, a uno por sueño y al otro directamente por la aparición del ángel Gabriel. Llamará su nombre Jesús. Llamará a su nombre Jesús. Y luego Mateo especifica, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados, de adulterio, de fornicación, de robo. No, el mayor pecado era el pecado que se estaba viviendo, de idolatría. Ese es el mayor pecado. No te harás imagen de cosa que esté en los cielos, de Dios, de lo que esté en la tierra, y no te postrarás a ellas para adorarlas. Porque Él salvará a su pueblo, Jesús, Salvador. En el plano material, este es el nombre que se escucha. Jesús, ¿qué escuchó? Jesús. ¿Por qué? Porque esto ya es un sustantivo. Ya aparecieron los sustantivos y entonces esto es un sustantivo, yo estoy identificando. Pero en el plano espiritual, ¿sabe cómo escuchan ellos allá arriba? Salvador o libertador, porque la palabra se presta para entenderla de las dos formas. Por eso cuando Pablo dice en 1 Corintios capítulo 11 de que la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga, no es en el plano espiritual, no es en el plano material, es en el plano espiritual, según leímos en Efesios capítulo 3 versículo 10. No es en el plano material. Si yo les digo a ustedes, si yo les digo, tengo una buena noticia que darles, ya descubrieron América. América la descubrieron hace muchos años atrás, 1492, si no mal me equivoco. ¿Es noticia? No, no es noticia. ¿Me está siguiendo? Si Pablo dice que nosotros anunciamos la muerte del Señor hasta que Él venga, ¿quién no conoce que Jesús fue a la cruz del Calvario? ¿Es noticia? No, no es noticia. Es que no es a la gente que debemos de anunciar la muerte del Señor hasta que Él venga, es a los principados, a las potestades. Si alguien quiere buscar en Efesios capítulo 3 de nuevo, versículo 10. Usted dijo que ese es el nombre a nivel espiritual, a eso es lo que se está refiriendo. A nivel espiritual, exacto. ¿Por qué? Porque en el plano espiritual sigue siendo un calificativo. En el plano físico ya se convirtió en un sustantivo, pero en el plano espiritual sigue manteniendo esta vigencia. ¿Qué dice Efesios capítulo 3, versículo 10? Si alguien lo tiene y lo puede leer. Para que la multiforme
multiforme sabiduría de Dios sea ahora notificada por la iglesia ¿A quiénes? a los principados y Ahí está. potestades en los cielos. Ahí está. Entonces, la muerte del Señor anunciáis, ¿hasta qué? Hasta que Él venga. ¿Sabe por qué, hermano? Porque aquel día, un Viernes Santo, cuando nuestro Señor y Salvador Jesucristo pendía de la cruz, dice la palabra que se formaron tinieblas alrededor, desde las 12 del mediodía hasta las 3 de la tarde. Eso no era un evento atmosférico. Eso no era una situación atmosférica, tormenta, huracán, viene. No, eran principados y potestades que se habían reunido, se habían convocado, se habían dado cita en ese sitio de Gólgota para celebrar. Él, el Hijo de Dios viviente, está pendiendo de una cruz. Triunfamos a las 3 de la tarde de aquel día. Consumado es. Y lo que para ellos era victoria, vino a ser derrota. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Te vencí y te arrebato todo lo que robaste. Te lo arrebato. ¿Ah? En ese momento, porque esto ya lo enseñamos cuando Él entrega el Espíritu, porque son dos eventos separados. Cuando Él entrega el Espíritu y cuando Él resucita, hay beneficios que se logran en la cruz y beneficios que se logran en la resurrección. Eso lo enseñamos en una clase. Amén. Entonces, esto es lo que suena en el ambiente, en el plano espiritual. Salvador, libertador. Y ellos salen huyendo. Vaya un momentito a Hechos de los Apóstoles. Quiero mostrarles este pasaje. Hechos de los Apóstoles. Este pasaje, me parece que es Hechos capítulo 16. Si alguien me ayuda a encontrar este pasaje. Estos que trastornan el mundo han llegado 17:6. Vaya por favor. 17:6, perfecto, gracias. Mire esa declaración. Estos que alborotan el mundo también han venido acá. ¿Qué mundo? El espiritual. Pero se veía una manifestación física. ¿Ya? Estos que trastornan el mundo, porque ellos a qué estaban obedeciendo? A un mundo espiritual que estaba siendo trastornado por el gobierno, el reino que Pablo estaba estableciendo en esa área. Amén. Con esto yo voy a terminar, el tiempo se me ha ido. Vaya a Mateo capítulo 10. ¿Esto es para alegrarnos o para asustarnos? Para una de dos cosas. Mateo capítulo 10. Versículo 16. He aquí, yo os envío como ovejas en medio de lobos. ¿Usted ha visto lobos que están parados en la esquina platicando, conversando, están teniendo una conversación amistosa de lo que les pasó el día anterior? No, los lobos están escondidos. ¿Para qué, dijo el Señor, yo te envío como oveja en medio del lobo? ¿Para qué va la oveja? El lobo empieza a olfatear y empieza a salir. Y
va a atacar después, pero empieza a salir. ¿Sabe por qué Jesús estaba diciendo, yo os envío como ovejas en medio de lobos? Es porque tenemos necesidad de sacar cachorro de león y el dragón para hollarlo. Por eso, óigame bien lo que le voy a decir, por eso, si usted está teniendo dificultad en el ambiente donde se encuentra, alégrese o aflígase, todo dependiendo. ¿Ya? Entienda, estos que alborotan el mundo han llegado hasta acá. El mundo espiritual está viendo algo en usted que a lo mejor nosotros mismos no hemos visto. El mundo espiritual está siendo alborotado. El mundo espiritual está siendo alborotado. Los lobos están comenzando a salir. Ahora, la otra parte que nosotros no hacemos, y es allí donde comenzamos, es que no ejercemos autoridad. ¿Para qué salen los lobos? ¿Para qué Él nos está enviando como ovejas en medio de lobos? Para que cuando el lobo ha salido, lo aniquilemos. Eso es la parte que no hacemos. ¿Ya? Porque ¿qué es lo que decimos? Oh, mejor que digan aquí corrió que aquí quedó. No. Porque si no, Dios es un Dios malo. Porque ¿cómo me va a enviar a mí a una situación donde sabe que yo voy a perecer? No, es para que tomes autoridad sobre de ellos y tomes sus territorios. Tomes sus territorios. ¿Ah? ¿Por qué? Porque yo vengo a ti, tú vienes a mí con lanza y jabalina. Yo tengo 5 piedritas. Los 5 piedritas, una me va a bastar. Yo vengo a ti en el nombre de Jehová, Dios de los ejércitos, y vengo a derribarte y vengo a quitarte la cabeza. ¿Ah? ¿Por qué? Porque yo vengo con Emmanuel, conmigo viene Dios. Conmigo viene Dios. Y yo vengo en el nombre de Jesús, porque el Espíritu del Señor es sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, para pregonar libertad a los cautivos, para dar vista a los ciegos, para predicar el año agradable de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Sabe que nosotros somos libertadores? Porque somos coherederos con Cristo. Por lo tanto, yo tengo esa misma esencia del Padre, de Jesús. Yo tengo esa misma esencia. Yo vengo para libertar. Señor, liberta a aquel que está caído. Liberta, no, ve tú. Señor, sana a aquel. No, ve tú. Mateo capítulo 25. Por cuanto lo hiciste a uno de estos pequeñitos. Estuve enfermo y me visitaste. Estuve hambriento y me diste de comer. ¿Y cuándo hicimos esto? Cuando lo hiciste con uno de aquellos. Lo hiciste para conmigo. La iglesia tenemos que salir de nuestro letargo. Y tenemos que entender, le dio un nombre. Y yo vengo a ti en este nombre. Yo vengo a ti en este nombre. Por lo tanto, ninguna arma forjada por el hombre podrá prevalecer contra ti. ¿Ah? Pondrás en juicio la lengua que se levante contra ti. No somos seguidores de Jesús. No somos seguidores de Jesús. El seguidor no tiene la misma esencia. Nosotros somos familia de Jesús porque somos coherederos juntamente con Jesús. Por lo tanto, toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra. Dijo Jesús, no es palabra exclusiva de Jesús. Toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra, en el nombre de Jesús. Yo vengo a ti para hacerte caer. Amén. ¿Qué situación estamos nosotros atravesando? ¿Qué situación está viviendo en Puerto Rico? Hermano, la situación que se está viviendo en Puerto Rico es una situación bien delicada, pero no hemos advertido que las tinieblas se están apoderando de esta tierra. El martes estábamos reunidos con el cuerpo ministerial y estábamos discutiendo lo que acá en Puerto Rico se está estableciendo. Y hay una región completa
está, por alguna razón, el enemigo está buscando esa región, la región de Cataño y Bayamón. Esa región, hay algo allí que el enemigo la está queriendo posesionar. 23 de octubre del año pasado, 2009, los tanques de la Golf estallaron 12:25 de la noche, 23 de octubre. 20 de febrero del año 2010, 121 días de por medio, se rompe una avería en el lago de la Plata, todo un municipio, y después de eso otras subestaciones también que afectan otras regiones. Bayamón, Cataño. ¿Casualidad? No, eso no es casualidad, ¿verdad? Pero la iglesia solamente está viendo lo que acontece en la iglesia. Qué culto más lindo, qué culto más hermoso lo que vivimos, qué manifestación del Espíritu de Dios. Dios no nos llamó, oiga bien, Dios no nos llamó a iglesias, Dios nos llamó a territorios, a establecer reino de Dios en territorios. ¿Necesito un cuartel? Sí, necesito un cuartel, eso es diferente. Necesito donde yo voy a compartir con mis hermanos, necesito donde voy a establecer estrategias, sí, eso es diferente. Pero Dios no me llamó aquí, Dios me llamó a establecer propósitos. Venga a tu reino, ¿a dónde? A la iglesia. Eso es fácil. ¿O no sentimos la presencia de Dios? ¿Ah? Por muy malo que sea el predicador, sentimos presencia de Dios, ¿o no? Por muy mala que sea la adoración, sentimos presencia de Dios. Qué bello, qué hermoso. Y allá afuera, el enemigo se está quedando con territorios. Por eso, si la sal perdiere su sabor, y le digo una cosa, químicamente hablando, la sal no puede perder sabor. No puedo hacer un proceso de separación de la sal, sabor y grano aquí, no puedo. ¿Será que Jesús no lo sabía porque no fue a la universidad, no estudió química? Claro que lo sabía. ¿A qué se estaba refiriendo? De que llegaría un momento en que la iglesia iba a ser desplazada por otras corrientes. ¿Quieres ir a la iglesia? Te presento a la iglesia, te presento la solución en Jesús. ¿De qué me estás hablando? La yoga me ha resuelto muy bien. Te será por señal, por cuanto no creíste que contigo Dios. Yo no quiero esa señal, o al menos no de esa manera. Yo la quiero, yo creí, y por tanto actué. Ve con esta tu fuerza, le dijo el ángel a Gedeón, y salvarás a Israel. ¿Ven? ¿Cómo se traduciría eso A un día. ¿Cómo se traduciría? ¿Qué dijo? Algo trabajo no quiero. Lo primero, recuérdese que nosotros hablamos de esencia. Nosotros hablamos de esencia. La esencia, dijimos nosotros, que tenía que ver con señorío. Establecer gobierno, establecer señorío. ¿Sabe que muchas veces nosotros nos levantamos y lo que menos hacemos es tener contacto con el Padre? Señor, bendíceme, te entrego este día, prospérame en todo lo que yo haga. Amén. Pero si yo quiero doblar rodillas, obligar que otros doblen rodillas, yo tengo que doblar rodillas. Porque voy a establecer línea de autoridad. Si yo quiero que otros sean sometidos, yo primero me tengo que someter a Él. Yo primero me tengo que someter a Él. Y entonces, cuando yo logre establecer eso, voy a poder establecer reino donde quiera que yo vaya. El gobierno de Cristo lo voy a poder establecer donde quiera que yo vaya. Otras personas vendrán a mí y me preguntarán: